Yo estoy puesta pa' ti, tú dame que... 12:45 minutos, 59 segundos, martes 25 de octubre. Estamos al aire. Bueno, ¿Cómo andan, chicos? Buenas tardes, Hola, ¿cómo chicas, andan? bienvenidos. ¿Cómo están? Buen día. ¿Todo bien? Todo bien. Lindo día hoy, ¿no? Hermoso. Espectacular. La verdad, día espléndido. Che, cuenten qué tal su fin de qué onda. Eso, ¿qué hicieron? Cuenten un poco. Bueno, nosotros dos estuvimos juntos y hicimos maratón. Estuvimos desde las, no sé, 8 de la noche hasta las 4 de la mañana viendo programas. Pueden Tremendo. creer, hemos visto casos cerrados, Mirta Legrand. Está linda la Mirta, boludo. Está Tari, linda. se mantiene siempre bien sí, esa sí. línea. Después Tremendo. ponele los 8 Isabel. escalones. No. Después ponele los 8 escalones. ¿Saben quién era ganador? ¿Quién? Charlotte Canigio. No, no, eso No hay está chance, no hay chance. compradísimo. Comprado. Comprado. No hay forma. ¿Vos qué onda, Nacho? ¿Qué hiciste? Y yo, bien, la verdad es que me junté con una doctora. Una doctora, sí. Ah, ¿estás conociendo a alguien? Sí, doctora médica, no sé si la conoce. Tiene ¿alguien? mensajitos. Ay, Ah, con sí. razón andaba tan sonriente Nacho estos días, ¿viste? Sí. Pero bueno, te va a ir con un problema que me escribe otra doctora también. No, bueno. ¿qué Está tal? aliento. La conversa. Topisa. ¿te acuerdas que conté La conversa? conozco a la doctora Converso, la Bueno, conozco. Y estoy Linda, ahí con... linda doctora. Linda Sí, doctora. Sí, la verdad. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Vos, amiga? No, yo la verdad que estoy bastante enojada. Estuve estudiando un montón para un parcial y lo que les dije que rendí sociología. Y voy a conectarme ahí a rendir toda contenta porque estuve un montón y se cae el campus. Nati, ¿vos estudiás? Qué va. Aunque no lo creas, estudié un montón para el parcial de histología y se cayó el campus, así que lo terminé desaprobando porque entré 15 minutos tarde, así que ahora voy a ver cómo hago para poder recuperarlo. La semana que viene me voy a tomar un oral, estoy medio cagada porque ya voy a tener que repasar todo, pero bueno, Che, Seguro, ¿qué un tema? poco más tranquila. ¿Qué tema? ¿Qué tema? Sistema nervioso. ¿Querés hacer un repaso? Hacemos un repaso. Si quieren les rápido? cuento un poco, no sé si les va a aburrir un poco, pero les cuento rápidamente. Vos sabés cuándo usé de eso, porque se acuerdan en la pandemia, mi época de cursos. O sea, yo hice 50 cursos y hice uno de manejo emocional y ahí siempre nos tiraban algo como para empezar. Todo tiene un comienzo, entonces de la embriología, así que algo del tema. Mirá qué buena Tremendo. frase. Capaz. Qué bueno. Me encanta. Bueno, ¿querés que yo empiece como a hablar un poco del sistema nervioso y después contás vos algo? Sí, sí. Bueno, nada, el sistema nervioso central, no sé si ustedes sabían, se divide de dos maneras. Tenemos el central, que está formado por el encéfalo y la médula espinal, y el periférico, que se va a dividir en un sistema autónomo y un sistema somático. No sé si vos querés contar ahora de lo que sabés. Y yo me acuerdo, nosotros estudiábamos mucho lo que es central más que todo. Sí. Pero me acuerdo que desde la embriología nos hablaban que claramente nosotros entendíamos Nada. poco y Sí. nada, pero sí me acuerdo que nos contaban que se empezaba a formar a partir de la tercera semana y que derivaba de una placa que es el ectodermo. Y me acuerdo que nos hablaban mucho de la placa neural, que por ejemplo esto, chicos, es la placa neural y que tenía todos los bordes que se iban plegando, entonces se iban plegando hasta unirse, fusionarse en la línea media, y en la línea media se construía lo que era el tubo neural, ¿sí? Tremendo. Yo también, yo Interesante. leí algo en el diario, que yo leo cada tanto la mañana, no se crean. Y bueno, que después del cierre final, del neuropolo anterior, algo así, bueno, se va a realizar a los 25 días y después, bueno, el neuropolo posterior se va a dar a los 3 días. Bueno, después se van a formar 3 dilataciones que van a formar la vesícula cerebral primaria, que va a dar lugar al gombencéfalo, al mesencéfalo y al prosencéfalo, y bueno, simultáneamente, algo así leí, se van a formar dos comisuras, cervical y cefálica. Qué tremendo pulpito. ¿Vieron? ¿Quién diría que vos ibas a saber algo de embriología? Ah, ahí. La chamaquita, el corazón lo puso en la... Chicos, me informan por Twitter que a la quinta semana de desarrollo, las vesículas cerebrales primarias se han diferenciado en vesículas cerebrales secundarias, las cuales están formadas por el prosencéfalo, formado por el telencéfalo y el diencéfalo. ¿Te puedes calmar un poco, por favor? Gracias. Por el mesencéfalo, que no sufre cambios, y por el rombencéfalo, que va a estar formado por el metencéfalo y el mielencéfalo. Y además, tenemos dos estructuras, que es el istmo rombencefálico, que está formado por el mesencéfalo y el metencéfalo, y el pliegue pontino, que está formado por el metencéfalo y el mielencéfalo. Yo he hecho unos años de medicina y me acuerdo que los derivados de las vesículas que nombra nuestra querida Vale
incluye lo que vendría a ser los hemisferios cerebrales, el tálamo, el hipotálamo, la hipófisis, el mesencéfalo, el cerebelo, el tronco del cerebelo, no sé si ustedes me siguen más o menos. Y bueno, que la cavidad del romboencéfalo corresponde al cuarto ventrículo, la del diencéfalo al tercer ventrículo y la de los hemisferios cerebrales a los ventrículos laterales. Y había una comunicación entre el tercero y Sí, y los el laterales. lumen, muy bien, mira Muy cómo bien. te acuerdas. Algo me acuerdo, algo me acuerdo. Bueno, ese lumen se estrecha en gran medida y se conoce entonces como el acueducto de Silvio. Bien. Que, ¿te acuerdas más o menos qué pasaba por ahí? No, Bueno, no. Silvio se llama mi vecino. Muy bueno, bien, cada vecino. ventrículo lateral se comunica con el tercero mediante el foramen interventricular de Monro. Mira, ¿qué tal es el profe Armando? Me lo enseñó hace unos años, che. Bueno, hoy es 25 de octubre, ya que estamos en el tema, es el Día Internacional de la Hidrocefalia. Mirá, no sabía. Sí. Justo que lo hablamos. Justo hoy es el Día Internacional de Hidrocefalia, sí. Y bueno, me llegó un TikTok de una pareja que está pidiendo ayuda por su hijo Huguito, que tiene 3 meses, creo que es el video. Y que nada, un llamado de solidaridad, porque bueno, justamente necesitan plata para poder pagar el viaje, porque es una operación muy costosa, sí, acá no se hace en Argentina, sí. Me imagino, sí. Así que bueno, justo me mandó el TikTok, así que le voy a pedir a Pulpito si puede poner el video. Ya te lo mando, bro. Hola a todos, somos Virginia y Milena. Hoy le queríamos hablar sobre nuestro hijo Huguito de 3 meses, el cual presenta una patología llamada hidrocefalia. La cual consiste básicamente en una acumulación de líquido cefalorraquídeo en las cavidades ventriculares del cerebro. En la mayoría de los casos se da por una obstrucción del acueducto de Silvio, lo que impide que este líquido pueda circular y reabsorberse con normalidad, como es en el caso también de nuestro bebé, lo que provoca que comprima las paredes del cerebro y que lo que son los huesos del cráneo no puedan unirse, fusionarse correctamente y el tamaño de lo que es la cabeza en sí aumente anormalmente. Bueno, como dije anteriormente, es un nene de 3 meses, es lactante, por lo tanto presenta ciertos síntomas, a diferencia de nenes más grandes. En su caso presenta vómitos, llanto agudo, irritabilidad y también un cansancio extremo. A diferencia de los demás nenes que presentan también cefalea o también un deterioro en lo que es la visión. Por eso hoy le pedimos su ayuda para que puedan colaborar con nosotros. Necesitamos recaudar aproximadamente unos 200.000 pesos para su tratamiento, así que acá les vamos a dejar el alias, el COU y todos los datos necesarios. Cualquier cosa que ustedes puedan aportar ya es una gran ayuda para nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias chicos por habernos contado su testimonio. Debe ser muy difícil para ustedes vivir con su hijo con esa condición. Muy fuerte. Sí, la verdad que nosotros desde acá del USU vamos a poder ayudarlos con lo que sea. Digamos, vamos a dejar acá el alias para que todos los oyentes puedan ir depositando y ayudarlos para que puedan operar a su hijito Huguito y mandarles mucho amor desde acá. Un placer que confíen así en nosotros para Se abre la Y recaudación. ser una herramienta también de ayuda, ¿no? Que es la Exacto. idea. Un momento tan Hablando, emocionante, ¿no? Sí. Muy emocionante. hablando del tema, conocemos a 2 profesionales que son de Estados Unidos y que van a contarnos un poco los tratamientos, cómo sería la operación Bien. y un poco del tema. Así que pasamos a videollamada. Dale. Ya los conecto. Hola, buen día, gracias por habernos invitado a su programa, es un placer estar en con nuestras colegas, la doctora Peirone y la doctora Paz Fabro, la cual nosotras le vamos a explicar un poquito sobre la hidrocefalia, ya que somos neurocirujanas, especialistas en hidrocefalia, y también para que puedan entender un poco de esta patología congénita, le vamos a explicar lo normal. Bueno, hablando un poco del sistema nervioso central, como ya escuchamos en el programa, este va a derivar de un tubo neural que va a estar formado por una placa de ectodermo que va a formar lo que son las vesículas primarias a partir de la 5ª semana. Que vamos a tener un prosencéfalo, un mesencéfalo y un romboencéfalo. De estas vesículas primarias derivan 5 vesículas secundarias que van a ser: del prosencéfalo se divide en un telencéfalo y un diencéfalo, el mesencéfalo se mantiene igual, y del romboencéfalo vamos a tener el metencéfalo y el miencéfalo. Pero para no quedarnos con esta clasificación simple, nuestra colega, la doctora Peirone, va a explicar un poquito más.
Bien, bueno, hola, buenas tardes. Bien, como ya explicó mi colega, cuando hablemos de prosencéfalo vamos a ver que se divide por un lado en telencéfalo, que son los hemisferios cerebrales, y por otro lado en diencéfalo, que vamos a tener todo lo que es copa y tallos ópticos, tálamo, hipotálamo, la hipófisis y la epífisis. Cuando hablemos del diencéfalo, el diencéfalo va a derivar de la parte media del prosencéfalo, va a estar formado por una placa del techo y las placas alares. La placa del techo, ¿qué es lo que va a originar? Importante mencionar, lo que son los plexos coroideos del tercer ventrículo, que es una capa de células ependimarias recubiertas por un mesénquima vascularizado. Y es muy importante esta estructura porque va a dar origen al líquido cefalorraquídeo por una ultrafiltración de la sangre y se vierte justamente en los ventrículos. Y este líquido cefalorraquídeo es el que se empieza a acumular durante la hidrocefalia. Bien, además que de la parte dorsal se origina la parte caudal, perdón, se origina lo que es la epífisis. Y después por otro lado vamos a tener lo que es las placas alares a los laterales, que va a originar hacia anterior el hipotálamo y hacia posterior el tálamo. Vamos a ver que después otra estructura muy importante que mencioné del diencéfalo es la hipófisis. La hipófisis justamente va a derivar de una estructura que se llama bolsa de Rathke, que es básicamente una evaginación ectoderma del estomodio, que es una cavidad oral primitiva, y justo a la altura de la orofaringe es donde se da esta bolsa de Rathke. De la bolsa de Rathke en la región anterior empiezan a proliferar sus células, dando lugar al lóbulo anterior de la hipófisis o adenhipófisis. Y después del diencéfalo hacia caudal empieza a formarse lo que es una estructura que se llama infundíbulo, que va a dar por un lado al tallo hipofisario que lo conecta la hipófisis con el hipotálamo, y después tenemos por otro lado, lo que es la pars nerviosa o la neurohipófisis o el lóbulo posterior de la hipófisis, que va a estar formado por lo que es células de la neuroglia y además fibras nerviosas del hipotálamo, que provienen del hipotálamo. Y después tenemos, por otro lado, como ya dije, telencéfalo, que vamos a tener hemisferios cerebrales y a su vez en la parte región, en la parte medial, la lámina terminal. Estos hemisferios cerebrales tienen adentro cavidades, que son las cavidades ventriculares, que tanto estuvimos hablando todo este tiempo. Y lo que son los hemisferios cerebrales, a partir de la 5ª semana de gestación, empiezan a formarse por una evaginación de estas cavidades ventriculares y terminan básicamente recubriendo las partes laterales de lo que es diencéfalo, mesencéfalo y la porción cefálica del metaencéfalo. Además de que justo cuando el hemisferio cerebral se junta con el techo del diencéfalo, forman los plexos coroideos de los ventrículos laterales. Y ahora vamos a continuar con un poco del mesencéfalo. Bueno, continuando con mesencéfalo, cada placa basal va a contener dos grupos de núcleos motores, uno eferente somático medial y otro eferente visceral general. La capa marginal de cada placa basal va a crecer hasta formar lo que son los pedúnculos cerebrales. Al inicio del desarrollo, las placas alares se van a visibilizar como dos elevaciones longitudinales separadas a nivel de la superficie por la línea media. A medida que avanza el desarrollo, estas dos elevaciones se van a diferenciar en un cólico anterior y en un cólico posterior, separados por lo que es el surco transverso. Y en cuanto a metencéfalo, vamos a tener que va a derivar tanto de las capas basales como de las capas alares. El cerebelo va a derivar de la capa alar y el puente cerebral de la capa basal. Cada placa basal del metencéfalo va a contener 3 grupos de neuronas motoras. Un grupo eferente somático medial, un grupo eferente visceral especial y un grupo eferente visceral general. Estos grupos van a dar origen a lo que son los núcleos de los pares craneales, como pueden ser los nervios, el nervio facial, el nervio abducens y el nervio trigémino, y también van a dar origen a fibras que se van a dirigir a las glándulas salivales sublingual y sublingual. Bueno, ahora mi compañera continúa con mi encéfalo. Muchas gracias. Y por último vamos a tener el miencéfalo, que como ya sabemos deriva del romboencéfalo, el cual va a dar origen a lo que es el bulbo raquídeo, que es una zona de transición entre el cerebro y la médula espinal. Va a estar compuesta por una capa alar y una capa basal separadas entre sí por un surco limitante. Y hacia superior vamos a tener la placa del techo del miencéfalo. Hablando un poquito de la capa basal, esta va a estar formada por núcleos motores de los pares craneales que se van a dividir en 3 grupos, que va a ser un grupo eferente somático medial, un grupo eferente visceral especial intermedio y un grupo eferente visceral lateral. Luego vamos a tener la placa alar más hacia lateral, que contiene también 3 grupos, pero en este caso son núcleos sensitivos de relevos, que van a ser, bueno, como ya nombré, 3, que van a ser intermedio, medial y lateral. Por último, vamos a tener lo que es la placa del techo del miencéfalo, en donde vamos a encontrar
el plexo coroideo, como ya explicó mi colega, que se va a encargar de secretar el líquido cefalorraquídeo. Bueno, y ahora retomando un poco lo que charlaron en el programa de las cavidades que llenan los ventrículos, vamos a tener que la cavidad del romboencéfalo va a corresponder al cuarto ventrículo, la del diencéfalo al tercer ventrículo, y la de los hemisferios cerebrales a los ventrículos laterales. El tercer y el cuarto ventrículo van a estar interconectados entre sí por el acueducto de Silvio, y el tercer ventrículo se va a comunicar con los ventrículos laterales a través del agujero de Monro. Ahora vamos a centrarnos un poco en la patología por la cual nos citaron a esta charla, que es la hidrocefalia. La hidrocefalia es la acumulación de líquido cefalorraquídeo en los ventrículos cerebrales. El defecto original de esta patología es una obstrucción a nivel del acueducto de Silvio que impide el pasaje del líquido cefalorraquídeo hacia el tercer ventrículo y los ventrículos laterales, y de estos al cuarto ventrículo, y finalmente hacia el espacio subaracnoideo por los agujeros de Luschka y de Magen. Un efecto menos frecuente de esta patología es la falta de reabsorción del líquido cefalorraquídeo por defectos en las vellosidades aracnoides. Y ahora mi compañera va a continuar con algunos de los signos y síntomas de la enfermedad. Bueno, como ya sabemos, Huguito presenta esta patología que es la hidrocefalia, y va a presentar diferentes signos y síntomas, el cual al ser un bebé de 3 meses es lactante y presenta irritabilidad, llanto, también va a presentar vómitos, y va a estar en un estado siempre de cansancio y somnolencia profunda, que en términos médicos se denomina letargo. También va a tener una protrucción de las fontanelas, que es el espacio que queda entre las dos placas de hueso craneal. Pero también no solo la hidrocefalia se presenta en lactantes, sino también en niños mayores, que a partir de los 3 años más o menos que ya empiezan a hablar, el cual refiere en cefalea, que es dolor de cabeza, también un deterioro de la visión, problemas tanto en el equilibrio, controlar la vejiga, también en la memoria y el pensamiento, y también van a tener un edema de papila, que va a ser un signo tardío de esta hipertensión intracraneal que se produce por la acumulación de este líquido cefalorraquídeo, pero su ausencia al comienzo no destaca que pueda tener una hidrocefalia. Luego mi compañera va a explicar más o menos cómo le fueron detectando a Huguito esta hidrocefalia. Bien, la hidrocefalia tenemos varias formas de poder detectarla. Si estamos en una etapa prenatal, con una ecografía prenatal lo podemos diagnosticar, o si no tenemos lo que es en recién nacidos, una ecografía craneal, o en niños y lactantes ya más una tomografía computarizada o una resonancia magnética. ¿Qué son los indicios o como las alertas que nos indican de esta patología? Que básicamente en una exploración habitual justamente del cráneo, ver que aumentó el perímetro cefálico, y también justamente lo que mencionó mi compañera de la separación entre las fontanelas o las suturas en el cráneo del bebé. Ahora, ¿cómo podemos solucionar el problema de Huguito? ¿Qué tratamiento es el que necesita? Porque el que justamente estamos juntando todo el dinero. El tratamiento primero va a depender de la etiología, de lo que es la gravedad, y también lo que es si la hidrocefalia es progresiva o no. Y es muy importante revertir la hidrocefalia porque puede generar problemas en el desarrollo normal, físico y mental del bebé, en este caso de Huguito. ¿Qué es lo que lo que necesita Huguito? Necesita quirúrgicamente que se le inserte un sistema de drenaje que se denomina derivación. Esta derivación es básicamente un catéter largo y flexible con una válvula que mantiene constantemente circulando al líquido cefalorraquídeo. El catéter va a tener básicamente un extremo que se va a ubicar en alguno de los ventrículos, justamente, y después el otro extremo se coloca, se tuneliza debajo de la piel, va hacia alguna otra cavidad, como por ejemplo el abdomen o una cavidad cardíaca, donde se pueda terminar de drenar, donde pueda tener otra vía de drenaje ese líquido y se pueda reabsorber. Y tenemos que destacar también que este sistema de drenaje lo tiene que tener toda su vida, es decir, constantemente van a necesitar, como no puede drenar de forma normal su líquido, otra vía de drenaje. Y es por eso que pedimos con su colaboración para poder ayudar a que Huguito pueda tener una vida normal. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias por invitarnos. Espero que les haya servido toda la información. Y nada, eso sería todo. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Qué placer tener profesionales tan dedicados, ¿no? Tal cual, en lo ¿no? que hacen. Sí, un placer. Muchas gracias a los médicos, Muy claro las todo. médicas que han participado en el programa y han aportado muchísimo. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias, un espectáculo.
Bueno, ahora les dejamos, el pulpo les deja abajo para que manden al WhatsApp cualquier cosa que tengan sobre el tema. Vamos a estar intentando responderles todas estas dudas. Hola perritos, ¿cómo andan? Che, escuchen, tengo un parcial la semana que viene de todo el tema de autónomo, parasimpático, simpático, más que nada la parte de embriología. Si me pueden ayudar un toque con eso, gracias. Para mí lo más importante es que el sistema nervioso autónomo, lo que tenés que saber es que tenemos fibras aferentes y eferentes. Las eferentes son las fibras motoras que van a inervar el músculo, las glándulas secretoras y demás, y las aferentes son las que traen información sensitiva. Para esto es necesario que tengamos, para la inervación, tengamos dos neuronas, una postganglionar y una preganglionar. Los cuerpos de las neuronas preganglionares se encuentran en la sustancia gris del sistema nervioso central y el cuerpo de las neuronas postganglionares se encuentran fuera del sistema nervioso central en los ganglios autónomos y en los órganos blancos. Claro, también está bueno decir que se va a dividir lo que es el autónomo en una parte que es simpática y parasimpática. Sí. El simpático que funciona en la parte de lucha y huida. Exacto. Claro, sí. Que tenés como alterados. ¿no? Exacto, Tremendo. sí. Claro, todo nos ha pasado que nos Tremendo, persiguen tremendo. perros, nos robaron el celular, bueno, ahí Y por es ahí el simpático. parasimpático es cuando uno está muerto, está cansado, ahí se te Claro, como parasimpático. cuando dormís. Claro. Perfecto. Tremendo. Sí. Pero el simpático, como Nati decía, vamos a tener las neuronas preganglionares y las postganglionares. Sí. Y lo que eran las preganglionares, las vamos a ubicar más o menos a lo que son el cuerpo de estas neuronas, a lo que era de la médula espinal, desde T11 a L2 aproximadamente. Exacto. Y las postganglionares vamos a tener las que son paraventriculares y las que son preventriculares, que se ubican generalmente alrededor de los grandes vasos, como por ejemplo es la aorta. Vieron que, como hablamos desde un principio, todo se origina desde la cresta neural, en este caso desde la región torácica, y a partir de la 5ª semana empieza lo que sería como la migración. Sí. Qué locura, che. Sí. Y bueno, el parasimpático... Y bueno, yo justo cuando me junté a tomar el café con esta doctora, ¿sí? Estuvimos hablando un poco justamente del sistema nervioso. Y, Qué buen tema para charlar una cita, ¿no? Sí, y la verdad. como primera cita fue Muy fenomenal, bueno, ¿viste? sí, fíjate. Y bueno, y justo me comentaba sobre el parasimpático que se va a encargar de controlar lo que son los músculos, ¿sí? Sí, creo que ciertas glándulas. Las también. glándulas, también las funciones cardíacas. Y bueno, también se va a dividir en las neuronas preganglionares y postganglionares. Las preganglionares me había dicho que se encontraban en el tallo cerebral y en lo que era en la región sacra de la médula espinal. Sí. Y bueno, y en las postganglionares me había dicho que se encontraba en el tallo cerebral, si mal no recuerdo, o en la región craneal y en algunos ganglios, como en los ganglios ciliares, pteriopalatinos, submandibulares y en los... Ay, me olvidé, no me acuerdo qué me había dicho, la verdad, el último no me acuerdo, que me parece que era el óptico. Igual se ve que le presta mucha atención a la Y doctora. pasa que me tiene interesa obsesionado, mucho. sí. Sí, así te Lo que me dice yo lo escucho. También me parece que las preganglionares vamos a tener nervios, como por ejemplo el nervio vago, que también va a algunas vísceras del Sí. cuerpo, así que no se mantiene Sí, todo. eso No me solo ha dicho, pero no los lo había órganos. entendido. Claro, los órganos, Mira, no solamente sí. cabeza y cuello, sino que van a algunas vísceras. Claro. Bueno, nada, espero que sí hayamos sido claros con la información, que te haya servido a la chica que nos mandó el audio. Si no, Ojalá te leo un pruebe. poco. Ojalá pruebe, exacto. Que agarren el libro, si no. Llegamos a los 200.000, es más, tipo 300.000 casi. ¡Vamos! Muy bien. Vamos, Se Vito. va a mejorar, sí. No sé ustedes, los dos meses, programen, yo. Hay Sí, que ir ya cortando. está, Vamos, chicos. vamos. Bueno, Hay que ir cortando. listo. Vamos al templo a comer. Un placer Sí. estar en el programa siempre con ustedes. Y bueno, nos vemos mañana Y a la salve misma el hora. cabezón Huguito. Vamos, Huguito. Vamos con todo.